¿En dónde debe empezar primero el justo juicio de Dios? Hemos llegado a la pregunta 23 y ya a estas alturas nosotros debemos de estar realmente, sentirnos bien por el privilegio que Dios nos ha dado de poder entender estas cosas que quizás en algún momento no lo comprendíamos. La pregunta es, ¿en dónde debe empezar primero el justo juicio de Dios? No el juicio final, recuerden que esto es diferente. El justo juicio de Dios, ¿en dónde debe empezar? Uno siempre se imagina que el juicio de Dios debe empezar por las gentes que están en pecado allá afuera, que no están en una iglesia, que no están en la casa de Dios, que los que están fuera de la casa de Dios es por donde debe empezar el juicio. Ese es el punto de vista de nosotros. Pero yo quiero que leamos este hermoso versículo que está en primera de la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro, que anduvo con Jesucristo, que lo conoció, que fue un testigo presencial, porque eso es bien importante, que los testigos cuando vayan a hablar, que sean presenciales para hacer un juicio, ¿qué? Verdadero. Porque si no es presencial, ese juicio no es verdadero, es falso. Pero el apóstol Pedro es un testigo presencial, por lo cual su juicio es verdadero. Y él nos dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Usted y yo, que estamos en este conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Por eso termina diciendo, y si el juicio de Dios comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí está claro. Cuando yo practico el Evangelio de Jesucristo, el juicio que se aplica con la ley de Cristo y que pertenece a la justicia del reino de Dios, comienza ¿por qué? Por mí, que estoy en la casa de Dios. Por eso el apóstol Pedro, que es un testigo presencial, dice, digo testigo presencial porque es que anduvo con Jesucristo. Si alguien aparece ahorita diciendo otra cosa, y es que Jesucristo esto y esto y esto, pues si no se basa en los testigos presenciales, ese es un testigo no presencial. Y lo más seguro es que el juicio de él no es verdadero sino falso. Porque no es un testigo presencial, es lógico. Ahora, si el apóstol Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por nosotros. ¿Por qué? Porque comenzamos a practicar el Evangelio. Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a qué? Al Evangelio de Dios. ¿Sí notan? Si yo obedezco al Evangelio de Dios, el juicio que se hace, que es el resultado de aplicar la ley de Cristo, que corresponde a la justicia del reino de Dios, que Jesucristo dijo, busquen primeramente la justicia del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. El juicio de Dios comienza ¿por qué? Por la casa de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿O ignoráis que vosotros sois qué? Templo del Espíritu de Dios. El templo del Espíritu de Dios es la casa de Dios, pero ese juicio debe comenzar por nosotros. ¿Pero cuál juicio? Sacar el pecado de nuestras vidas para que more ¿qué? Dios en el Espíritu. Amén. Por eso es necesario que el juicio de Dios comience primero, ¿por qué? Por la casa de Dios, por usted, por nosotros que practicamos el Evangelio. Viene la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces el que no, primero, no practica el Evangelio ahora para estar en el juicio que corresponde a la justicia del reino de Dios en el tiempo de la gracia, queda expuesto por no obedecer al Evangelio a que cuando termine el tiempo de la gracia queda expuesto al otro juicio, que es el juicio final. Vamos a ir a la pregunta número 24.